La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Nación contra nación y reino contra reino. En Marcos 13, 5, comenzando del 5, dice Jesús respondiendo, comenzó a decir, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Cuando oigan de guerra y rumores de guerra, no se turben, porque es necesario que suceda así. Aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Esto lo he explicado ya muchas veces, hermanos. Quiero hablar un poquito acerca de lo que está pasando en el mundo. Va a haber guerras, vienen en esta generación. Déjenme darles un contexto dentro de lo que podemos entender ya ahorita. Proféticamente, lo que dice el Señor, acuérdense que esto es doctrina. Esto es en lo espiritual, pero siempre abarca por lo menos lo material y lo espiritual. Siempre lo abarca. Por ejemplo, Marcos 13, Jesús lo profetizó y en esa generación se cumplió, literalmente, como está aquí. El Señor les dijo, este templo que ustedes ven va a ser destruido. No quedará piedra sobre piedra. Entonces él dice, ¿verdad? ¿Cuándo va a pasar esto? Bueno, primero va a haber rumores de guerra. Va a haber nación contra nación y reino contra reino. Eso pasó literalmente, está en la historia. Entonces dice, pero cuando vean la abominación desoladora, la abominación desoladora es el ejército. Cuando vean al ejército romano, por decirlo así, nosotros ya sabemos que era el ejército romano, donde no debe de estar, en donde no debería de estar, ese ejército romano, la abominación desoladora estaba en Jerusalén. Cuando vean en Jerusalén al ejército romano, salgan. ¿Por qué? Dice, estas cosas van a pasar, pero no antes sin que primero los persigan. Mirad por vosotros mismos porque los entregarán a los concilios. Y esto le pasó a los apóstoles. Vamos a tomar como ejemplo a los apóstoles. Los entregarán a los concilios, que fue lo que hicieron con Pedro, lo que hicieron con Pablo y Silas, lo que hicieron con muchos cristianos. En la sinagoga los azotarán, literalmente. Eso pasó. Delante de gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Pablo está en el libro de los Hechos como Pablo les predicó a los reyes. Entonces dice, es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, o a todo. Entonces esto, hermanos, llegó a los rincones de Israel, pero también fue predicado en Europa, sobre todo en Asia. Entonces, cuando pasó esto, fíjense, pero cuando os trajeren para entregarles, no se preocupen por lo que van a decir, ¿ok? El Espíritu Santo les va a dar palabra. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo. Bueno, aquí está, cuando vean la abominación desoladora, Lucas explica este versículo. Él dice, cuando vean al ejército. Los que están en Judea huyan a los montes. ¿Okay? Entonces, ellos ya sabían que tenían que huir al monte. No entres para tomar algo de su casa. ¿Por qué? Porque vienen rápido. Que el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Esto, en la doctrina, esto quiere decir, los que ya estamos trabajando en el evangelio, no hay que regresarnos al mundo.
pero también es literalmente. El que esté en el campo, no vaya a la ciudad. ¿Por qué? Porque lo van a matar. Los van a matar el ejército romano. Y dice, ay de las que están embarazadas y de las que críen en aquellos días. Imagínense, llega el ejército romano, pues muchos niños murieron. Entonces una mujer con niños, una mujer embarazada, pues vaya que tuvo una gran ansiedad, tuvo una gran tribulación. Entonces dice, oren pues que vuestra huida no sea en invierno. ¿Por qué? Porque ahí en Israel, en Jerusalén, los montes hay nieve en el invierno. Entonces si tienen que ir al monte en tiempo de invierno, pues están hablando de que pues mucha gente puede morir por el frío. Entonces, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Esto se cumple en la generación esa. Pero esto se ha cumplido muchas veces, hermano, como doctrina. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Para entender más o menos lo que viene. Sabemos que va a haber terremotos, ¿ok? Aquí dice el Señor que va a haber terremotos. Aquí dice que vamos a ser perseguidos, ¿ok? Cada nación podemos ver cómo es perseguida la iglesia. En África, por ejemplo, en el norte de África, como en Nigeria, por ejemplo, hay unos grupos islámicos extremistas que matan a los cristianos, vienen y secuestran a las mujeres, se las llevan. Esto todavía está pasando, hermano. El hecho de que no salgan las noticias no quiere decir que ya no existen esos grupos. Entonces, todavía está pasando. Entonces, la iglesia está siendo perseguida, ¿verdad? En cada nación, el México viene un tiempo donde va a haber disturbios en México, van a quemar muchas iglesias, incluyendo edificios católicos. ¿Y quiénes son los que vienen? Mundialmente, hermanos, mundialmente, si lo identificamos en un solo grupo, es el sistema comunista. El sistema comunista. Ya ahorita el comunismo no se le da mucha atención, pero ese es el comunismo, hermanos. ¿Okay? Entonces, fíjense, los comunistas, vamos a decir China y Rusia, los cubanos comunistas, porque también los cubanos andan creando problemas por varias partes del mundo, se ha visto, ya llegaron a México a crear problemas también, muchos, esos que trajo Obrador, doctores, son doctores, pero entre los cubanos que vienen, muchos de ellos tienen esa doctrina y esa ideología comunista. Y si ustedes ponen atención, lo que dicen los cubanos, los venezolanos, ¿qué dicen? Que la lucha sigue. ¿Por qué dicen la lucha sigue? Porque la meta es mundial, hermanos. La meta es mundial, no es nacional. Entonces, Rusia, China, básicamente, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? Pues queriendo tumbar al sistema capitalista americano, sobre todo. Entonces, ahorita hay una guerra comercial. Entonces, mucha gente cada vez está más a favor de China, ¿ok? Mucha gente dice, no, pues China va a tomar control, China va a tomar control. Hermanos, no piensen que cuando una potencia mundial deja de ser, vamos a decir, de enseñorearse de las naciones, no piensen que una nación así la deja nada más porque sí. No, pues ya China nos ganó, ni modo. Eso no es así, hermanos. Eso no es así. Entonces, no sé qué, no se está tratando de evadir una guerra nuclear, porque en una guerra mundial, pues pudiéramos irnos todos. Okay. O sea, en una guerra nuclear no hay ganadores.
¿ok? Porque se queda se quedan la radiación. Entonces esa radiación pues es permanente, se queda de por muchos años. Entonces pues a nadie le conviene una guerra nuclear. Entonces, ¿cómo se pelearía una guerra contra Rusia, contra China? O en todo caso contra Estados Unidos. En el caso de China y los aliados de China, de Rusia y China, ¿cómo la pelearían contra Estados Unidos? Pues muy difícilmente sería nuclear, muy difícilmente sería nuclear. Entonces, por ahí el hermano Wilkerson mencionó de un arma nuclear que se puede traer en un maletín, que la van a poner en Washington. Esto es lo que dice el hermano. Eso es lo que él vio en la visión. ¿Ok? Entonces, el gobierno, ¿dónde es donde se junta el gobierno? Cuando hay un nuevo presidente, el gobierno está ahí en Washington, entonces, pues pudiera ser que recibamos un ataque muy probablemente en este 2025, cuando va a haber un nuevo presidente, independientemente del que sea. Entonces, si no hay un gobierno, obviamente hay un caos. Pudiera haber una invasión en Estados Unidos de China y sus aliados, pero tengan en cuenta eso. Para todo hay plan. Ustedes piensan que los americanos, el gobierno americano aquí en Estados Unidos, no tiene un plan en caso de que pasara eso. Claro que sí, hermanos. Entonces, fíjense todo lo que provoca el alejarnos de Dios. Porque esto es provocado por alejarnos de Dios, por querer andar haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Okay? Teniendo en cuenta eso. Entonces, ¿qué está pasando? Ya está la guerra comercial. Entonces, ya está China con sus aliados, Brasil, India, Arabia Saudita, Irán, Argentina, que se quieren involucrar con ellos, en Sudáfrica, que eso es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y ya los países que quieren adherirse al BRICS, ya Argentina ya tiene tiempo que dijo yo quiero ser partícipe del BRICS. O sea, ¿para qué? Para alejarse del dólar. El dólar tiene poder porque los inversionistas invierten en el dólar. El dólar tiene valor porque cada nación que quiere comprar petróleo lo tiene que comprar en dólares, petrodólares. Eso pasa desde 1971. El acuerdo de por qué el dólar es fuerte, eso es desde 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente porque había mucha inestabilidad en Europa por la guerra, dijeron vamos a usar el dólar para que siga habiendo comercio, sobre todo pues era de armas, ¿verdad? Y terminar la guerra, fue en el 44. El dólar quedó la moneda más fuerte. El gobierno americano ahora sí que dicta lo que se tiene que hacer. Por ahí ya se levantó Saddam Hussein, no, que yo ya no quiero dólares, órale. Estás en contra del sistema, lo mataron. Gaddafi, lo mismo. Estuvo la Guerra Fría. En la Guerra Fría, ¿verdad? Dice Rusia, no. La Unión Soviética, no, el sistema comunista es mejor. Estados Unidos dice, no, el capitalista es mejor. Hay una guerra ideológica que terminó ganando Estados Unidos. Eventualmente la Unión Soviética no pudo sostener a todas estas naciones con la ideología. La nación que se rebeló
que eventualmente se independizó del comunismo fue Polonia, a través de por allá de un gran líder que se llamó Lech Walesa, pero que en realidad estuvo involucrado. Muy difícilmente Lech Walesa hubiera tenido éxito si no hubiera si no hubiera intervenido el Papa, Juan Pablo II. Eso se puede decir que fue Ronald Reagan, el Papa Juan Pablo II, apoyando a Lech Walesa, que no fueron los únicos. En aquel tiempo también estaba Margaret Thatcher de Inglaterra, de Gran Bretaña. Eventualmente se independizaron del comunismo, salieron del comunismo los polacos, y ahí le siguieron las otras naciones, ¿verdad? Empezó a haber mucha presión de Hungría, todas en Rumanía, hasta donde eventualmente la Unión Soviética estaba quebrada, no pudo competir en armarse, o sea, competir en relación a las armas con Estados Unidos. Terminaron en la quiebra. Entonces viene un presidente, Gorbachev, y básicamente platicó con Ronald Reagan, y Ronald Reagan, hay un famoso discurso donde dice: Mr. Gorbachev, tumbe ese muro. Y eventualmente en 1989 se abre ese muro para que las familias en Alemania, en Berlín, donde estaba ese muro, o está todavía ahí, porque no lo tumbaron totalmente por ahí, dividió las familias. Hay gente que tenía familia por el lado occidental, y hay gente del lado occidental también que tenía algunos familiares en el lado oriental, o sea, en el comunista. Entonces, eventualmente en el 89 pudieron reunirse las familias. Entonces ahí termina la Guerra Fría, las naciones se independizan. Entonces lo que era la Unión Soviética, Ucrania era parte de la Unión Soviética, así como lo era Bielorrusia y otras naciones. Pues bueno, ¿verdad? Ya se independizaron. Entonces resulta que el comunismo, de alguna forma, acá debajo de la mesa, siguió. El comunismo siguió. O sea, Rusia o la Unión Soviética en realidad sigue la pelea contra el capitalismo. La siguió. O sea, dijeron, ya no. Esto es lo que mucha gente no entiende en las universidades, hermanos, porque no lo saben. O sea, Estados Unidos ganó la guerra ideológica en contra del comunismo. ¿Okay? Entonces Rusia, por abajo de la mesa, a escondidas, siguió la lucha comunista, pero escondidas. O sea, dejaron de ayudar a Cuba. Cuba vino mucha pobreza. Si ya de por sí el sistema es pobre, en Cuba hubo mucha hambre, ya una vez que dejó de llegar la ayuda de Rusia. Sabemos, ¿verdad? Sabemos, si el sistema ya no funcionó en Rusia, entonces ¿por qué Venezuela se convierte en una nación comunista? ¿Okay? La pelea sigue. Argentina es una nación, se puede decir, capitalista, pero sobre todo gobernada por personas socialistas, ya tirándole a comunistas. Entonces, pues hay muchas naciones así. Está Brasil, está Colombia, pues está casi todo Latinoamérica, hermanos. En México está una persona comunista también. Obrador es comunista. El problema es que Obrador él es nacionalista. Entonces, que ya va en contra un poquito del comunismo. Él está a favor de ayudar a los pobres. Casi en todo está de acuerdo en el comunismo. Él sabe que él no puede luchar contra Estados Unidos. Él lo sabe. Entonces, Obrador, de alguna forma, ¿verdad? Si ustedes se fijan, él quiere entrar en el BRICS también,
Muy difícilmente Estados Unidos va a dejar a México que entre en el BRICS. Muy difícilmente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en México? A mí, el espíritu me dijo que México iba a ser una nación muy rica. Obviamente, espiritualmente, ¿ok? Pero también aplica materialmente. Y esto yo lo puedo entender. Yo no soy un experto en economía, pero sí entiendo algunas cosas. Entonces yo digo que si yo estoy en Estados Unidos, yo voy a sacar mis inversiones porque hay una guerra económica contra China. Entonces yo mi dinero que tenía invertido en China, ahora ¿dónde lo voy a poner? ¿En dónde lo voy a invertir? Vamos a decir, yo tengo 100 millones, ¿dónde lo voy a invertir? Pues lo más lógico es que si esa oportunidad que se le dio a China para que la gente saliera de la pobreza, y ya en la medida que fueron saliendo de la pobreza, porque China cuando entró en el capitalismo, aunque como les digo, se abre al capitalismo, pero sigue gobernada por políticos comunistas. Es un partido comunista, o sea, es un sistema comunista que dejó la entrada al capitalismo, ok, vamos a decir de palabra. Entonces una persona que tiene dinero, una persona multimillonaria en China, el Partido Comunista a la hora que quiere le quita su dinero. Y lo ha hecho, así como lo ha hecho Putin. Putin, el dinero que estaba colectando la nación, en realidad Putin creó hay un documental en relación a esto. Putin es la cabeza. Putin es el hombre más rico del mundo, hermanos, por decirlo así. Pero en realidad él lo está haciendo porque él quiere reconstruir la Unión Soviética. Él mismo lo ha dicho. Él mismo lo ha dicho. Ahora, yo lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque lo profetizó el hermano Wilkerson. Por eso. Entonces, por eso yo estoy compartiendo esto para que sepa la gente para dónde vamos. Entonces, el sistema comunista que está peleando Putin, la lucha sigue. Entonces ya ahorita mucha gente cree erróneamente que Estados Unidos está acabado. Hermanos, la gente que cree eso, pues yo no sé dónde tienen la cabeza. Y por cierto, uno de ellos es Obama, el expresidente Obama. Él está a favor de que Estados Unidos, él es musulmán. Él es musulmán, él no es cristiano, él es musulmán. Como musulmán, ellos creen que eventualmente los musulmanes van a dominar el mundo. ¿Okay? Entonces Obama, el expresidente Obama, que es musulmán a escondidas, pues obviamente está a favor, él está en contra de que Estados Unidos esté gobernando de alguna forma el mundo. Entonces hay mucha gente que se opone a la guerra. Pues yo me opongo a la guerra, yo estoy en contra de la guerra, obviamente, como cristiano. Pero también entiendo que el que está a cargo de todo esto es Dios, hermanos. Es Dios. Dios tiene a vamos a decir, sus faraones, sus Nabucodonosores. El Nabucodonosor que está en Estados Unidos, ¿quién lo controla? Lo controla Dios, hermanos. ¿Para qué? Para castigar a las naciones. El control al último lo tiene Dios. Entonces, regresando, precisamente porque la gente se ha dejado al Señor a nivel mundial, hay iglesias donde la gente va y se congrega, pero no necesariamente están caminando con el Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le da una sacudida a la iglesia, siempre lo ha hecho. ¿Para qué? Para que haya orden. Entonces, Dios deja que llegue el comunismo a Estados Unidos, así como ya llegó a Europa, ahí donde las universidades se llenaron de comunistas, así como se llenaron aquí de comunistas, ¿verdad? Y mucha gente piensa que el sistema comunista es el mejor. Entonces, la Unión Soviética, los comunistas usan todo lo que sea posible para derrocar al dólar.
Entonces, ¿por qué creen que nació ese movimiento de verde? Dicen que porque están en contra por las emisiones. Bueno, si están en contra de las emisiones, entonces ¿por qué no se miran esos movimientos? Una de las naciones que más emite, que más contamina, de hecho las dos que más contaminan es China e India. Entonces, ¿por qué siempre es en Estados Unidos y en Europa? Porque en realidad están peleando contra el dólar, que ya no quieren que Estados Unidos sea el que quieren que se comparta. Pero en todo caso, irían en contra de lo que dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el Señor. Él en Deuteronomio 28, cuando se pelea contra Dios. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y luego habla, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán. Esto se lo dice a la nación de Israel, pero también le aplica a todas las personas que se les predica el evangelio. Se predica el evangelio en Rusia. ¿Okay? ¿Qué hicieron? No, aquí no queremos religión. Entonces, Rusia ha sufrido, hermanos. Ha sufrido, ¿por qué? Porque pelean contra Dios. Y la cosa sigue. China ha prosperado en las últimas 2 décadas. De hecho, el comercio comenzó allá por los años 70. Entonces, pero China sobre todo ha estado prosperando en los últimos 20, 25, 30 años. Entonces ya en la medida que va, pero gracias a las inversiones de los americanos y de los europeos. Entonces, el dinero lo siguen teniendo, los oligarcas, por decirlo así, los ricos, europeos y americanos, australianos y canadienses. Entonces, ya se ha sacado de la pobreza a la mayoría de la gente de China. China ya se le levantó el ego de decir, no, ahora nosotros vamos a dominar el mundo, y mucha gente lo está apoyando a China. Entonces, ¿qué vino a hacer Donald Trump? Dios ha usado a Donald Trump para venir y poner orden. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó la guerra económica contra China. Entonces ya les dice a las compañías, si sigues haciendo negocio con China, vas a pagar un impuesto. Ahora, las compañías no se pueden mover de un lado a otro, de un día a otro. Toma tiempo. Pero ya las compañías americanas están saliendo de China. Las compañías europeas están saliendo de China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no las está apoyando. ¿Qué fue lo que le dijo Donald Trump al presidente de Alemania? Tú le estás comprando petróleo a Rusia y nosotros, Estados Unidos, está pagando para protegerte de Rusia, y tú le estás comprando el gas a Rusia. Entonces hay ciertos, vamos a decir, vamos a decir, ¿cómo les llaman? Acuerdos, hay ciertos acuerdos donde dicen, ok, tienen que usar, por decir, un 3% del PIB de la nación. Resulta que Francia no lo está haciendo, Alemania no lo está haciendo, entonces el que más está invirtiendo es Estados Unidos. Entonces dice, por eso Donald Trump, parte de lo que dice, vamos a hacer América otra vez grande, está hablando de que ya no nos vamos a dejar que se estén aprovechando de nosotros. Sí, el poder se le dio al dólar, pero al último el que ya está vendiendo, el que está pagando los platos rotos es el ciudadano americano. Entonces dice Donald Trump, vamos a terminar eso. O sea, México, él dice, México se está aprovechando de nosotros, Canadá se está aprovechando de nosotros, Alemania se está, Japón se está. Entonces, ¿qué hizo Donald Trump? Tienes que pagar si quieres que tengamos las bases aquí para protegerte de China.
fue a Alemania, tienes que invertir. Tienes que invertir. ¿Por qué le sigues comprando gas a Rusia? O sea, ¿por qué no nos lo compras a nosotros mejor? Dijera Donald Trump. Entonces ahí es donde se está sacudiendo. Déjenme decirles, ayer estaba viendo yo, hermanos, yo como les digo, hermanos, yo no soy nacionalista, yo vivo en Estados Unidos, yo me someto a las autoridades americanas. Yo tengo nacionalidad americana y tengo nacionalidad mexicana. Yo no soy nacionalista, pero si yo vivo aquí en Estados Unidos, yo me someto a las autoridades de aquí. Si estoy en México, pues en México. Si yo viviera en China o viviera en otro país, pues uno se tiene que someter a las autoridades de su país. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en esta guerra económica, tengan en cuenta que se está tratando de que no haya una guerra nuclear. Entonces, como cada vez son más las naciones que se están uniendo al BRICS, podemos ver lo que va a pasar, hermanos. Estados Unidos no lo va a permitir, así nomás porque China dice o porque Rusia dice. Entonces, ya el hermano Wilkerson lo dijo. Mucha gente que tiene dinero aquí en Estados Unidos están a favor de tener empresas en China. ¿Por qué? Porque están ganando mucho dinero. Déjenme darles un ejemplo. De hecho, son datos reales. Ahorita no recuerdo la compañía, pero una compañía que es como la de Tupperware. La de Tupperware sobre todo es acá en la calle, ¿no? Rubbermaid creo que se llama. Esa compañía pues vende sus containers. ¿Verdad? Yo me acuerdo, los miraba creo en Kmart, cuando había Kmart aquí en California. Entonces, pues uno iba, los compraba ahí. De repente vino y quiso hacer negocio con Walmart, como diciendo, oye, ¿por qué no vendes mis productos aquí en Walmart? Entonces, a ver, déjame ver. Dice, no, pues están muy caros. Dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a conectar, ¿verdad? Yo tengo una forma. Déjenme explicarles cómo funciona Walmart. Para hacer llegar un producto del que hace el producto al consumidor, por ejemplo, allá en los años 50, esto tiende desde todo el siglo XX. Para hacerlo llegar del que lo produce al consumidor, pasa por una serie de manos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, está el que hace las galletas. El que hace las galletas, pues se las vende ahí a sus vecinos, a los que están ahí cerquitas. Pero como están buenas, viene una persona y dice, oye, yo te las puedo vender en todo el estado. Oh, no, pues órale. Entonces ese ya es un distribuidor. Ese distribuidor eventualmente se convierte en un broker. Dice, no, pues las voy a vender a nivel nacional. Entonces él conoce un broker que tiene mercados en toda la nación. Entonces esa persona tiene otro broker, ¿verdad? Que dice, oh, no, pues ok, tráitemelo a mis tiendas. Entonces un producto que vale 30 centavos se termina vendiendo en $2. Un ejemplo. Es un ejemplo. Que los números, aunque no lo crean, así son, ¿eh? Un producto que vale 30 centavos se puede vender en 2, 5, hasta $10. Eso es así, hermano. Ya también depende de la demanda. Entonces Sam Walton se dio cuenta de que si él compraba productos directamente del consumidor, ahí eliminaba a muchos brokers. O sea, ¿por qué yo le tengo que pagar a este que está aquí estatal? ¿Por qué le tengo que pasar al nacional? ¿Y por qué tengo yo que pagarle a este? O sea, entonces él miró que mucha parte del dinero se quedaba ahí. Entonces él dijo, no, yo lo voy a comprar directamente al que lo hace, y al que lo hace que me mande el producto directamente a mi warehouse, y yo lo voy a distribuir eventualmente por todas mis tiendas. Él comenzó con algunas tienditas Walmart ahí en su estado, empezaron a producir. En la medida que se iba extendiendo nacionalmente, pues empezó a meter más productos. Cuando se habla el mercado con China, ¿ok?
Entonces, ¿qué hizo? Pues voy a ver cómo me lo hace el más barato. Entonces dice, mira, yo te voy a conectar con una persona allá en China y ya esa persona te va a ayudar a que haga tu producto más barato para que tú me lo tengas más barato y me lo pongas en mi tienda y yo te lo voy a pagar cuando pase por el scan. Entonces Walmart ayudó a muchas compañías a que subieran. ¿Ok? Su distribuidor más grande se llama Procter Gamble. Entonces, ¿qué pasa? Que viene un sistema donde dice, bueno, ya no necesitamos a Walmart. Yo te puedo poner el producto en tu casa. Entonces vienen por ahí en los años 90 las famosas .com. A través del internet tú podías poner tu orden, ordenar tus productos, vamos a decir de Vons, de Ralphs. Entonces abrió una compañía que se llamaba Grocery.com. Esa compañía empezó a crecer, invirtieron mucho dinero, pero ellos no tuvieron en cuenta algo. Fíjense, yo que no sé mucho, que yo soy muy ignorante, yo dije, no la van a hacer. La gente no está lista. ¿Por qué? Porque yo estaba involucrado con las computadoras. La mayoría de la gente mayor que yo no sabía usar una computadora. O sea, estamos hablando en general. Entonces la gente va a seguir yendo a la tienda. Son los hijos los que van a terminar ordenando en el internet, no los padres. Los padres no se quieren meter en problemas porque te metías al internet, hacías la llamada, hagan de cuenta, uno podía hacer hasta el moron, ¿verdad? Y esperar a que marcara y luego ya te conectaba. De repente ibas a poner tu orden, alguien te llamaba y te tumbaba del sistema. O sea, no estaba listo todavía. Entonces, ¿qué pasó? Esa burbuja de .com donde mucha gente invirtió su dinero, lo perdió. Esa es la burbuja del 2000, del .com. Grocery.com quebró. Y todas esas compañías que querían hacer negocio con el internet. Una de las que sobrevivió fue Amazon. Amazon aprendió, ¿verdad? Supo hacer sus movimientos para sobrevivir, ¿verdad? Que dijo, no, pues no, lo único que tengo es sobrevivir en la medida que los estudiantes empiecen a aprender a usar el internet. Y entonces ya ahorita la mayoría hasta niños pueden ordenar productos. Mi hijo ordena productos desde que tiene como 10, 12 años. O sea, yo le enseñé lo básico, pero ya ahora yo le pregunto a él. Entonces, fíjense. Está la forma de hacer este negocio. Entonces, estos inversores que ya están sacando sus inversiones de China, ¿en dónde lo van a invertir? Pues mucho de ese dinero va a terminar en México, hermanos. ¿Por qué el México? ¿Por qué el México? Porque el país que más compra es Estados Unidos, hermanos. A México no le va a convenir más de la mitad de lo que México vende se lo compra Estados Unidos. De igual forma, también aquí en Estados Unidos le vende mucho a México. Entonces, ni a México le conviene hacer negocio con China, ni a Estados Unidos. O sea, los dos perderían. Entonces, si los americanos, la gente de aquí en Estados Unidos va a invertir su dinero, lo pudiera invertir. No lo va a invertir en Argentina, no lo va a invertir en Brasil, no lo va a invertir en India. ¿Por qué? Porque está en contra de mí. Los indios también quieren su tajada. Ahora, ¿qué hacen los brokers de Wall Street? Ellos quieren ganar dinero. Entonces, ¿qué están diciendo ellos? En el oro. Vamos al oro. Entonces, mucha de esa gente, ¿okay?, que están respaldando eso, van a tronar. Van a tronar. ¿Por qué? Porque de alguna forma están peleando contra el sistema. Entonces, fíjense bien. México va a crecer como ha crecido China. ¿Por qué? Porque muchas compañías europeas se están viniendo a México.
Y uno de los lugares que más va a prosperar, que de por sí ya es una región muy próspera, es en el estado de Nuevo León. Nuevo León para mí en lo personal va a ser uno de los lugares más prósperos del mundo. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha tecnología ahí. Las personas que aquí empleadas que más ganan son los indios, que hay muchos indios empleados en la tecnología. La segunda raza étnica son los asiáticos, chinos y japoneses, y ahí abarca varias, como raza, y ya después la raza blanca. Entonces, la nación, esto lo sé porque me fue dicho, hermanos, no es porque yo sea muy inteligente. Es México y puedo entender por qué. Entonces, las compañías americanas que han invertido y que hayan sacado de la pobreza a China, y que no nada más son, no piensen que nada más son europeas y americanas no, o sea, hay millonarios en África, hay millonarios en Sudamérica. Sí, o sea, entonces fíjense, la buena noticia para México de que aparte de que va a haber mucho trabajo, ¿qué va a pasar con los carteles de droga? Estados Unidos le va a tener que poner presión a México para que puedan poner esos trabajos en México, le van a tener que exigir que haya más orden. Entonces sigan orando, hermanos, mexicanos en México, para las personas que tienen miedo de la violencia en México. Entonces, Obrador está en contra de la política de tener muchos policías para poner orden. Acuérdense que él dice que con abrazos. Entonces, pero ya en el momento que venga la presión de que haya orden, va a venir por el interés del dinero, de la economía. Entonces, por el dinero lo va a hacer. Y fíjense, uno de los países que va a estar preparado es El Salvador. El problema, yo no sé si el presidente eventualmente va a convencer al presidente del Salvador que siga en el sistema con Estados Unidos. Porque en la medida que él anda con el Bitcoin eventualmente va a tronar. ¿Por qué? Porque todavía se usa el sistema financiero americano. Todas las personas que tienen dinero y están haciendo negocio con este tipo de monedas, les están cerrando sus cuentas de banco. Los están sacando del sistema. Y ni siquiera les dicen por qué. Porque viene por órdenes del gobierno federal, hermanos. O sea, hay mucha gente quejándose, me cerraron mi cuenta. Bueno, pues ahí andas ahí apoyando al sistema chino. Okay, entonces, la gente de Centroamérica, si hay por ahí alguno centroamericano, sudamericano, que está en México, quédense en México, hermanos. Quédense en México. ¿Por qué? Porque va a estar mejor en México que aquí. Va a estar mejor en México que aquí. ¿Por qué? Porque aquí la gente está acostumbrada a vivir bien, viene el bajón del dólar, entonces la gente va a andar peleando, va a haber disturbios, va a haber, en México también va a haber, no piensen que no va a haber, pero en México va a haber oportunidad de crecer. Entonces si están estudiando, ¿verdad? Se ocupan sobre todo en ingeniería, porque va a haber muchos trabajos. Ya están llegando, ustedes ya pueden ver. Están llegando ya están haciendo ahí una compañía para hacer carros Tesla para distribuir a todo Latinoamérica. Entonces va a haber oportunidad ahí. Entonces, nosotros como cristianos, primeramente nuestra esperanza la tenemos en Dios. ¿Ok? Pero acuérdense, va a haber guerra, hermanos. Va a haber guerra eventualmente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no va a permitir. No lo va a permitir. Entonces, el Bitcoin muy difícilmente va a prosperar.
Entonces, ¿qué es lo típico que hacía Rusia, la Unión Soviética o lo que hacía NATO? Crear problemas. Entonces, ¿quién es el que está creando los problemas en toda Latinoamérica y aquí, y en Europa y aquí? Rusia, Rusia y China, pero sobre todo Rusia. Entonces, ¿en quiénes influyó? Feministas, Black Lives Matter, la comunidad LGBT, entre los latinos, entre la comunidad negra, dependiendo del lugar. Aquí en Estados Unidos es a través de sus grupos, los grupos del medio ambiente. Todos estos grupos eventualmente, cuando sean afectados sus bolsillos, ya ahorita muchas feministas salen llorando en el internet. O sea, fueron engañadas. Entonces se trata de hacer alboroto aquí. Ya están algunas retractándose. Entonces, ¿en México quiénes son? ¿Cómo saben, hermanos? ¿Cómo saben que los cárteles en México no son en realidad comunistas? ¿Cómo lo saben? Si nosotros usamos un poquito la imaginación, ¿ustedes piensan que Estados Unidos no sabe quiénes son los que traen la droga a México, hermanos? Sí saben. La cosa es de que aquí en la casa, aquí en el Senado, hay personas comunistas. Hay personas que están en contra del sistema capitalista. Entonces, sí saben. Entonces, ahorita es hasta cuándo van a aguantar las personas nacionalistas, las personas que están a favor del orden, que son las que tienen las armas. En el caso de Chile, vayan e investiguen lo que pasó en Chile en el tiempo de cuando ganó el primer presidente comunista, ya por el año 72 en Chile. Llegaron los soldados y órale a matar ahí a los comunistas. Lo mismo pasó en Argentina, lo mismo pasó en México, allá en el año 68. Hermanos, tengan cuidado, dejen, si andan ahí en las marchas o porque en su compañía les dicen, yo les digo, no vayan a las marchas, no vayan. Ustedes aférrense a las cosas de Dios. Dios no nos llamó para que fuéramos activistas. Ya el que es activista, pues bueno, ¿verdad? Que sea activista. Yo no voy a condenar a Martin Luther King porque dejó de ser predicador para irse de activista, ¿verdad? Pero nosotros podemos encontrar la paz en Cristo Jesús, hermanos. Entonces, Dios está poniendo orden y para poner orden tiene que hacer un shaking en la iglesia. Entonces, y siempre es para crecer, no para, acuérdense, es para edificación, para consolación, edificación, exhortación y consolación. Siempre me hago bolas ahí. Edificar, exhortar y confortar. Entonces, ahorita estamos en el tiempo de la exhortación. Entonces, tienen que estar preparados. Ahorita ya, no sé si ya se los comenté ayer, pasaron una ley, ayer o antier. Ya Kentucky, ya sacaron una ley de, nada más hay dos genders, hombre y mujer. Ya están, ahora sí que ya están puchando para atrás, ahí donde habían avanzado, ¿verdad? De enseñarles a los niños. Es pornografía, hermanos. No podemos decir que sea otra cosa.
¿verdad? Yo puedo entender lo que quieren, yo entiendo lo que quiere la gente, por ejemplo, los transexuales, la comunidad gay, yo lo entiendo, pero lo que ellos no entienden es de que de la forma que lo están haciendo no es la correcta, no es la correcta. Entonces ellos piensan que sí, entonces al último la iglesia es culpable. ¿Por qué? Porque tenemos que amar. Yo a mis hijos les enseño, siempre les he enseñado, mis hijos tenemos que amar a nuestro prójimo, sea quien sea. Yo siempre les enseñé eso a mis hijos, ¿verdad? No juzgues, si miras al homosexual, no lo juzgues, al transexual, no lo juzgues. Todos tendemos a hacerlo, pero no lo hagas. Entonces, más bien me debo de cuidar yo, porque no es tanto lo que yo digo, sino lo que yo hago. Por ahí yo me acuerdo mucho de este dicho, dice, lo que haces habla tan alto que lo que dices no lo escucho. O sea, lo que nosotros hacemos habla más alto que lo que nosotros decimos. Yo te puedo predicar todo muy bonito, pero a la hora de la hora, si no hago nada de lo que yo digo, soy un hipócrita. Entonces, a eso me refiero de que yo entiendo de dónde viene la comunidad gay, de dónde vienen los homosexuales. O sea, ¿por qué? Porque sufren. O sea, un niño de repente está atraído por otro niño y se siente, o sea, quieren que ellos ya desde niños tengan esa libertad, pero no es enseñándoles cosas sexuales, como un niño va a aprender así. El método correcto, hermanos, el método correcto y el único es el método cristiano. Nosotros amamos a nuestro prójimo, independientemente de cómo sea su ideología. Nosotros amamos a los musulmanes, a los transexuales, a los homosexuales, a los adúlteros, a los asesinos, a todos por igual. Amamos. Debemos de comportarnos como las personas. No, ahí es donde ya está la diferencia. Pero tampoco los vamos a despreciar. Pablo dice de una forma simple, el que no guarda los días no desprecia al que guarda los días. No lo desprecies. Y el que guarda los días, no juzgues al que no guarda los días. O sea, no debemos de despreciarnos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un amigo, mi amigo es homosexual, ya me dice, no, sígate Luisito, que en realidad tú me gustas, y yo le digo, oh, mira, no, pues no, yo soy heterosexual, soy casado, tengo mis hijos, ¿verdad? Se lo dice uno, y de hecho lo hice muchas veces. Había una persona que me acosaba y a veces pues uno no sabe cómo decirlo, porque era bien insistente. Ahí fue donde yo comprendí a las mujeres, cuando una persona lo sigue y lo sigue, y ay, o sea, ahí yo de repente entendí, esto han de sentir las mujeres cuando está una persona ahí acosándolo, y no sabes cómo decírselo, o sea, se lo quieres decir de buenas palabras, o sea, para no ofenderlo. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Le pone unas trompadas. O sea, que no entiendes y pum, lo descuentan, o sea, está mal, pero es que para empezar te digo que no, o sea, yo soy heterosexual. ¿Por qué me acosas? Te estoy diciendo de una y de otra forma. Ahora, yo no sé, la comunidad gay, una mujer casi siempre se hace del rogar, ¿verdad? Le hablas y se hace como que no. El típico de las mujeres, ¿verdad? Es típico, a veces se hacen del rogar para que a ver qué tanto interés tiene. Y yo digo, los hombres no somos así, o sea, el hombre es, ¿sabes qué? Yo soy heterosexual, a mí no me atrae una persona, ¿verdad? No le hace, pero a lo mejor ya conociéndome te voy a gustar. No, a mí yo no siento atracción por una persona del mismo sexo.
para mí tú eres del mismo sexo. Soy casado. O sea, no. Entonces, ¿cómo se le dice a una persona esa para que no se ofenda y para que te deje de acosar? No lo sé. La mayoría de la gente, ¿cómo lo hace? Golpeándolos. Mucha gente hace eso a la primera. Ahora imagínate, si vamos a decir yo soy soltero, salgo con una persona y vamos a decir, nos vamos al hotel, por decir, ahí anda uno en el mundo, ¿verdad? Y resulta que me sale con una sorpresa. Entonces, ¿cómo me voy a sentir yo? Mucha gente se siente avergonzada y por eso los golpean. O sea, porque no saben lo que es ser hombre. No saben, así como un hombre no sabe lo que siente una mujer. Por ejemplo, para un hombre es bien fácil decirle a una mujer, oye, tú no me gustas, estás bien panzona y gorda y fea. O sea, eso para una mujer es algo, para un hombre no, para un hombre no. O sea, si a mí alguien me dice, tú estás bien panzón y bien feo, pues ni modo, te la pierdes, mamita, te la pierdes. O sea, a uno no le afecta tanto eso. A una mujer sí, para una mujer es, o sea, es de bastante decirle, o sea. Entonces, hermanos, oremos por la paz del mundo. Oremos por los políticos. ¿Por qué? Porque a menos que Dios traiga la paz, va a haber guerra, hermanos, va a haber guerra. Entonces, comenzando con estas 5 naciones del BRICS, Brasil, Rusia, ya está, en Rusia ya está la guerra. ¿Qué hizo Estados Unidos junto con NATO? Le pucharon ahí, le estuvieron picando la cresta. ¿Cómo? Había un acuerdo de que NATO no se iba a acercar a Rusia. Que le dijeron a Ucrania, vente hombre, tú vas a ser parte de NATO. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si Rusia, si ya Ucrania hubiera sido parte de NATO, en el momento que un soldado ruso puso pie para invadir Ucrania, básicamente le está declarando la guerra a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, a Alemania, a Francia, a NATO. Entonces Putin dijo, no, pues primeramente, como todavía no es parte de, aquí ya está faltando al compromiso que hizo Estados Unidos, ya lo quebrantó, pero no, hermano, mucha gente se fija en eso, no, Rusia siguió siendo comunista, siguió metiéndole a cizaña a las naciones en relación al comunismo. O sea, esto no lo comenzó Estados Unidos, esto lo comenzó Rusia, hermanos. A mí el Espíritu me dijo, Rusia va a pagar por lo que ha hecho. ¿Cómo? Pues ahorita ya hay guerra. O sea, me lo dijo ya habiendo guerra. Entonces a mí no me cabe la menor duda de que si va a haber una guerra, si ya está la guerra económica, hermanos, va a haber hambre en muchos lugares, hermanos. Va a haber hambre en muchos lugares. Porque con lo del coronavirus, la gente que se dedicaba a las cosechas, yo miré muchos videos, dicen, las personas llorando, ni saben lo que va a pasar. O sea, ya se echó a perder el sistema, se echó a perder la comida. Entonces la gente que por lo del coronavirus se echó a perder la comida, ya esa comida que era lo que se almacenaba para el siguiente año, mucho de ese grano, y de esos acuerdos, de esos, en inglés le llaman derivatives, ahí de repente hacen ciertos contratos, no, pues yo te lo compro así, que en 6 meses, que a 3 meses, que 9 meses, lo que saques, me lo vendes y yo te lo voy a pagar a tanto. O sea, todo eso hubo un tutti frutti. Entonces, en pocas palabras, hermanos, no hay suficiente comida eventualmente. Por eso que pasó. Entonces,
los países que están produciendo grano, pues ellos no van a vender esa comida a otras naciones. Entonces, ¿quiénes van a ser los países más afectados? Los países más pobres, hermanos. Los países más pobres. Entonces, como buenos cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar por todos, pero sobre todo por todos esos países más pobres. Porque en la medida de que hay menos comida, pues obviamente crece la demanda. Y por decirlo así, una tonelada de trigo, yo no sé cuánto valga una tonelada, pero vamos a decir que una tonelada de trigo que valga, yo no sé cuánto vale, vamos a decir $100, en la medida que hay demanda, pudiera costar 200, 300, hasta 400 o $500 una tonelada de trigo. ¿Por qué? Por la demanda. El país que tiene dinero, pues la va a comprar. El país más pobre, como Sri Lanka, no puede porque no tiene el dinero. Entonces los países más pobres son los que eventualmente... Y esto nos pudiera pasar a nosotros, hermano, porque hay cosas que producimos aquí y hay cosas que no producimos. En México hay cosas que producen y hay cosas que no producen. Obrador ha tomado muy buenas decisiones. El hecho de que dice, no, pues vamos a producir nosotros aquí maíz, ya no para depender del maíz barato de Estados Unidos, pues por ahí va bien, va bien. Obrador ha sido una bendición para México, pero también pudiera ser una maldición en la medida que los lleve a la guerra. Porque ¿de qué les sirve el dinero si al último los lleva a la guerra, así como lo hizo el rey Saúl? Entonces por eso debemos de orar, hermanos. Debemos de orar. Ya yo lo único que voy a ver es, cuando la gente pierda su dinero ahí de los 401ks, los planes de retiro. Ahorita ya estaba mirando Charles Schwab, donde hay trillones de dólares invertidos para los retiros de las personas que estuvieron ahorrando por 30 años, 40 años para su retiro. Esas inversiones cada vez valen menos y esa compañía grandísima de trillones de dólares está a punto de tronar. Está a punto de tronar. Entonces, sabemos que mucha gente va a perder su dinero, hermanos. Así como ya mucha gente lo está perdiendo. Vayan y pregúntenle a los franceses que ahora tienen que trabajar 2 años más. Eso es mundial, hermanos. Es mundial. Las cosas que estamos viviendo ahorita, hermanos, gócense. Porque los tiempos que vienen son difíciles. Son muy difíciles, hermanos. Entonces acuérdense, el mensaje que a mí me fue dado, tengan en cuenta al Señor. Busquen a Cristo. Porque mucha gente va a perder la esperanza. Algunos se matarán. Algunos se irán a la guerra. Algunos van a perder la fe. Mucha gente está perdiendo su fe. Entonces, vayan y lean Mateo 24. El amor de muchos se enfriará por la maldad. Pero el que permanezca en la fe y en el amor hasta el fin, se salvará. Entonces es bien fácil que venga alguien y se burle de mí. Nah, hermano, usted no hay profetas, me dicen a mí. Eso ya no hay profetas. Bueno, van a tientas así, bueno, no saben para dónde van. Dicen, no, si yo soy cristiano, hermano, yo estoy listo. Bueno, es bien fácil. Hay un dicho en inglés que dicen, hablar es barato, o sea, hablar es bien fácil. Hablar es bien fácil. Pero ya, si se fijan, yo no he visto una generación como la de ahorita, hermanos. Dinero gratis, trabajo fácil. Si yo les decía de China,
decenas, quizá cientos de miles de estudiantes que se graduaron con un bachelor's degree, de un master's degree, ¿okay? Ya sin trabajo por 3 años. Buscando, yo estaba mirando ahí una persona ahí que fue y en un periodo como de un mes tuvo muchas entrevistas, metió como 1000 aplicaciones y no pudo, no ha podido agarrar trabajo en China. O sea, mucha gente dice China, China, China. No, en China la está pasando muy mal, hermanos. La está pasando muy mal. ¿Por qué? Todos queremos controlar al mundo, hermanos. El pecado más común es ese. ¿A quién quieres gobernar tú? ¿O a quién gobiernas? ¿De quién te quieres enseñorear tú? Entonces, todos quieren el poder. Entonces, ¿por qué no funciona el comunismo? En papel, para una persona que no cree en Dios, es algo muy bonito. O sea, como decía John Lennon, imagínate que no hay religión, imagínate que no nos peleemos por religión, imagínate, bueno, imaginarse es bueno, John Lennon, pero lo mató un triste fan. Un fan lo mató. ¿Por qué? Aunque no lo crean, hermanos, eso es arrogancia. Él mismo dijo, yo soy más famoso que Jesús, que Jesucristo. Esa canción de Imagina es posible, pero en el Señor, hermanos, en el Señor. Entonces, en el Señor podemos tener paz. Aunque haya guerra, podemos tener paz. En el reino de Dios hay paz. En el reino de Dios hay gozo. Aunque haya guerra. Aunque haya guerra, tú puedes tener gozo en el Señor. En el reino de Dios hay esperanza. Ahí donde la gente ha perdido su esperanza. Entonces, ojalá que no seas uno tú o una de las que pierden su fe por las cosas que vienen. Ya mucha gente lo está viviendo. Pero créanme, hermanos, las cosas que vienen, oremos, ¿verdad? Sabemos que eventualmente va a haber una tercera guerra mundial, pero oremos por la paz del mundo. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.